Indudablemente que hablar del cielo y del infierno es referirnos a una de las doctrinas fundamentales que han identificado al cristianismo, ¿verdad? Y como tal, ha sido interpretada, reinterpretada, malinterpretada e incluso abusada a lo largo de la historia de la Iglesia. Sin duda, cuando pienso en el cielo y el infierno y cómo el cristianismo ha tratado estas doctrinas, mi mente se remonta casi instantáneamente a la época medieval. Época en la cual la gente en su mayoría no sabía leer y entraba a las iglesias imponentes, altas, que transmitían majestuosidad, y veía por lo general un tipo de pinturas que se conoce como pantocrátor. El que gobierna por encima de todo significa esa palabra griega. Pantocrátor. Y allí está la imagen de Jesús gobernando el universo, debajo del cielo, los apóstoles, los ángeles, debajo las personas que habitan este mundo, y luego las personas condenadas al suplicio, al sufrimiento eterno, los pecadores más leves por encima, los peores por abajo, debajo de todos los demonios torturándolos. Las personas entraban a las iglesias y veían esto, y el miedo las irrumpía. Y entonces estaban débiles para ser, en algunos casos, aprovechadas y abusadas. Ustedes sabrán, y se mencionó Sebastián el domingo pasado, lo que ocurrió en el siglo XVI, cuando Lutero plantea las 95 tesis para disputar o para debatir académicamente las indulgencias, que no era otra cosa que un método que estaba utilizando la Iglesia mediante el transmitir el terror del infierno para recaudar dinero. Pero, gracias a Dios, el mensaje que traemos hoy es un mensaje de esperanza, es un mensaje no de terror y de miedo, sino un mensaje de que hay salvación y hay esperanza en Dios. En aquella época surgió un poeta en la ciudad de Florencia, muy famoso, Dante Alighieri, que escribió una obra que se llama La Divina Comedia. En ella describía el infierno, lo que los católicos entienden por purgatorio, y el paraíso. Y el infierno en buena medida y el paraíso, las descripciones que hacía, como así también del purgatorio, nos hablan de la concepción que en esa época se tenía de estas cuestiones, de la concepción errónea que se tenía en esa época de estas cuestiones. Ahora bien, después de esta época de terror, en la cual se abusaba de la gente, vino una época de escepticismo total. Llegó el humanismo, llegó el modernismo, llegó el escepticismo, llegó el naturalismo, y se dejaron de tomar en cuenta seriamente las cuestiones del cielo y del infierno, al punto que hoy son sumamente relativizadas, incluso por grupos cristianos que niegan lo que históricamente se creyó del infierno, que niegan lo que históricamente se creyó respecto del cielo, en definitiva que niegan lo que la Biblia enseña respecto a estas dos cuestiones. Por lo tanto, nos interesa brevemente en unos minutos repasar qué dice la Biblia del cielo y qué dice la Biblia del infierno, más allá de las tradiciones que a veces tenemos en el inconsciente colectivo. Y antes de hablar de esto, que los teólogos llamarían escatología individual, la palabra escatología significa el estudio de las últimas cosas, cuando es individual se refiere a las últimas cosas del individuo, es decir, qué va a pasar en definitiva al fin de los tiempos conmigo y con vos. Antes de entrar en eso tenemos que hablar un poquitito y muy brevemente de cómo la Biblia concibe al ser humano, y simplemente vamos a repasar porque ya se estuvo viendo en domingos anteriores. Vimos, por ejemplo, al analizar el estado perdido del hombre, que el hombre fue creado perfecto por Dios y luego él se desvió a causa de su pecado. Fue creado con libre albedrío, capacidad de elegir, y eligió desobedecer a Dios, por lo tanto fue esclavizado por el pecado, entrando en una condición que se suele conocer como depravación total. El hombre es incapaz de hacer nada por sí mismo para salvarse. Vimos también que el hombre fue creado a la imagen de Dios. Nahuel nos recordaba eso con ocasión de hablar de la Trinidad y lo que implica que el hombre haya sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Y aunque esto es algo muy amplio que no vamos a abarcar en este momento, sí me interesa un aspecto que tiene que ver con que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y es que el hombre fue creado
para vivir perpetuamente. El hombre fue creado, a diferencia del resto de la creación, para vivir perpetuamente, para vivir eternamente, para vivir de manera inmortal. Como ustedes bien saben, la muerte es introducida en el mundo, es introducida en la existencia humana como consecuencia del pecado. De esto da cuenta el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 21, cuando dice que la muerte entró por un hombre. Cuando el hombre peca, hace ingresar la muerte a la experiencia de la existencia humana. Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando habla de muerte? Esto también muchas veces lo decimos. En la Biblia, la concepción de muerte no es la idea de un estado de término, algo que culmina, algo que deja de existir, sino que por el contrario es un estado de separación. La muerte es separación. Así podemos ver que cuando Dios le dice al hombre que si come del árbol prohibido entonces morirá, vemos que Adán y Eva al comer del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no mueren tal como nosotros lo concebimos, sino que son separados de Dios. La muerte es separación y en este sentido la Biblia identifica 3 distintos tipos de muerte. Muerte física, separación de la parte inmaterial del hombre, del alma, de su parte física, de su cuerpo. Muerte espiritual, el hombre viviendo separado a lo largo de su vida de Dios, es decir, el hombre habitando en esta tierra separado de Dios. Y finalmente, muerte eterna, vivir eternamente separados de Dios como consecuencia de haber vivido en esta vida un estado de muerte espiritual, separados de Dios. Sobre estas vamos a volver después, pero en esta ocasión me interesa particularmente la primera de estos 3 tipos de muerte de la cual nos habla la Biblia, que es la muerte física. Entonces podemos establecer una primera máxima y es que los hombres mueren. Los hombres mueren. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Los hombres mueren. En el campamento de la Lucila que tuvimos hace algunos años, me acuerdo que Nahuel llegó a una conclusión bastante acertada. Dijo que está comprobado científicamente que 10 de cada 10 hombres y mujeres mueren. Bien, eso es así, los hombres mueren a causa del pecado. Ahora bien, decíamos que la muerte es estado de separación, no de término. El alma humana, cuando nuestro cuerpo deja de respirar, persiste, continúa existiendo. De esto da cuenta Jesús cuando en Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Se puede matar al cuerpo, pero el alma no se puede matar. ¿Qué ocurre con el alma entonces una vez que el cuerpo deja de funcionar? Una vez que, tal como nosotros entendemos la muerte, morimos, es decir, que nos firman un acta de defunción y nos entierran o hagan lo que quieran con nosotros. Y acá es cuando empezamos a hablar de escatología individual, la cual puede dividirse en 2 aspectos generales. El primero de ellos es el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Es lo que ocurre inmediatamente después de la muerte física, mientras el cuerpo está separado del alma. ¿Y hasta cuándo? Porque es intermedio, evidentemente, tiene que haber algo que sea posterior, hasta que volvamos a tener un cuerpo. Hasta que volvamos a tener un cuerpo. Dios creó al hombre para que habite eternamente de forma bipartita, en cuerpo y alma. Cuerpo y alma, la parte inmaterial del hombre, alma, espíritu, mente, entrañas, muchas palabras usa la Biblia, pero hay una parte material y una parte inmaterial, y Dios nos creó para que habitemos eternamente en forma completa, material e inmaterialmente. Cuando nuestro cuerpo es separado de nuestra alma, estamos en un estado intermedio, un estado que no es definitivo, un estado que es provisorio y que tiene sus días contados. Dura un periodo de tiempo, el estado intermedio. ¿Qué ocurre durante este momento? ¿Cuándo ocurre y cómo ocurre? Hay muchas personas que han ensayado distintas soluciones a través de los años para tratar de entender qué es el estado intermedio. Hay quienes hablan, por ejemplo, del sueño del alma. El alma entra en un estado de inconsciencia hasta que volvamos a tener un cuerpo, es decir, hasta que resucitemos. Luego vamos a volver sobre eso brevemente. Pero sueño del alma, el alma en un estado de inconsciencia, es decir, te morís y es como si te durmieras. ¿Hasta cuándo? Hasta que resucites y vuelvas a tener un cuerpo
en los postreros días. Hay otros, como mencionábamos antes, particularmente de la Iglesia Católica, que ha diseñado la idea de un purgatorio. Cuando la persona muere, entra en un estado intermedio que es el purgatorio, un lugar en donde va a purgarse de sus pecados. Cuantos más pecados haya hecho, más tiempo va a estar, menos pecados, menos tiempo. Y si, como ocurría en el siglo XVI, algún familiar compraba una buena cantidad de indulgencias, te podías librar instantáneamente del purgatorio e ir al cielo. Bueno, estas concepciones, tanto el sueño del alma, tanto el purgatorio, como muchas otras que hay, son erróneas, no están enseñadas en la Biblia. ¿Qué ocurre entonces inmediatamente después de la muerte física? Vamos a leer, y quiero que me acompañen, en Lucas capítulo 16, versículo 22 al 23. Normalmente diría que la parábola de Lucas 16 no sería un parámetro para establecer doctrinas en este sentido, porque la parábola esta no está predicada por Jesús para enseñar sobre el cielo y el infierno, sino para enseñar sobre la suficiencia de las Escrituras. Fíjense el último versículo después en sus casas, y hay una regla hermenéutica básica que dice que las parábolas hay que prestarle atención a su tema central y no a los temas aledaños en los que están expresados en ellas. No obstante, hay otros pasajes que también avalan esta enseñanza, y elegí este en particular porque resume bastante bien la idea bíblica en este sentido. Dice Lucas 16, versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, es decir, al mendigo, en su seno. Para quien nunca escuchó esta parábola de Jesús, brevemente se las resumo. Él habla de que había dos hombres, Lázaro, un mendigo, y luego un rico. El mendigo vivió toda su vida en sufrimiento, el rico vivió toda su vida experimentando placeres y derroche. Los dos mueren porque 10 de cada 10 personas mueren, y estos no fueron la excepción. Y instantáneamente, luego de morir, uno abrió sus ojos en el Hades, un lugar de tormento, y otro abrió sus ojos en el seno de Abraham, instantáneamente después de la muerte, y de manera consciente. No eran inconscientes, no estaban dormidos, estaban bien conscientes de lo que les estaba aconteciendo, de lo que les estaba ocurriendo, del lugar en el cual cada uno estaba. Lo que se enseña acá condice con otros pasajes. Por ejemplo, recordarán ustedes el ladrón que estaba siendo crucificado al lado del Señor, que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tanto Jesús como el malhechor morirían en ese momento, en ese día, y ese mismo día, no 1000 años después, no 3000 años después, no 1.000.000 de años después, estarían instantáneamente y de manera consciente en el paraíso, estado intermedio. Por lo tanto, el estado intermedio podemos concluir es que en primer lugar es instantáneo y en segundo lugar es consciente. ¿Pero dónde? ¿Dónde ocurre esto? ¿En qué lugar? Y este es un tema que a mí no me interesa tanto, honestamente. Hay mucho debate respecto a si cuando se menciona ahí Hades en Lucas 16, se está refiriendo al infierno o es otro lugar previo. Ambas son posibilidades posibles, valga la redundancia. Y también se debate si quienes van al paraíso, el paraíso es el cielo o es un lugar previo. Bueno, eso no importa realmente demasiado. Lo que importa es que quien muere va a estar en presencia de Jesús, del Señor, instantáneamente. ¿Quién? Aquel que es considerado justo delante de Dios, aquel que fue salvado. Y aquel que no fue salvado, aquel que es considerado injusto delante de Dios, va inmediatamente a un lugar que está alejado de Dios y que es de tormento. No importa si es el Hades o el infierno, o si estas dos cosas son cosas separadas o son la misma. No importa si aquellos que van a la presencia del Señor van directamente al cielo o a un estadio previo que se llame paraíso. No importa. Lo importante es que ni bien morimos, tenemos la posibilidad de ir a un lugar o a otro. Podemos estar en la presencia de Dios o podemos estar alejados de Él, separados de Él, muertos eternamente. Ahora, decíamos que en lo que se refiere a la escatología individual, el estado intermedio es uno de los aspectos.
Pero hay otro aspecto. Luego del estado intermedio viene el estado final, el estado eterno. ¿Qué va a ocurrir con vos y conmigo eternamente? Y podemos leer algunos versículos en ese sentido. Vamos a leer primero 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 14. 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 14 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Pablo le está escribiendo a los corintios respecto a una doctrina que ya era conocida en el judaísmo, pero que es ratificada en el cristianismo, que es que algún día, en el final de los tiempos, todos los que murieron, sean buenos, sean malos, sean justos, sean injustos, resucitarán para vivir eternamente de forma corporal. Los buenos, es decir, aquellos que son vistos justos delante de Dios, van a vivir con Dios, los que no lo son van a vivir eternamente sufriendo, pero en nuestros cuerpos. Y Pablo ratifica esta doctrina. Dice, todos vamos a resucitar. Todos vamos a resucitar. Y si no creemos en esto, nuestra fe es vana, nuestra fe es vacía, nuestra fe no tiene sentido. En el versículo 52, después se le agrega, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Ahí Pablo da la pauta. Al final de los tiempos, esto va a ocurrir. Nuevamente, no me interesa acá debatir cuándo es esto. Esto es en distintas etapas, esto es todo junto, esto es en lo que algunos llaman el rapto, la tribulación, o antes del milenio, después del milenio. No me interesa ahora eso, porque no estamos debatiendo escatología en ese sentido. Lo que nos interesa saber es que todos vamos a resucitar para ser juzgados o para ser glorificados y estar habitando eternamente en presencia de Dios. En Daniel capítulo 12, versículo 2 al 3, ya se podía ver en aquel entonces esta enseñanza. Y dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Resurrección para condenación, o resurrección, como dice Daniel aquí, para resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, una vez resucitados, la Biblia distingue, al igual que en el estado intermedio, el lugar de morada eterna de los justos e injustos. Aquellos que son vistos como justos delante de Dios, aquellos que fueron salvados, habitarán eternamente en presencia de Dios, y aquellos que no, habitarán lejos de Él. Y acá entra nuevamente la noción de muerte. Muerte espiritual es, dijimos, vivir separados en esta vida de Dios, y esto conlleva una consecuencia, que es la muerte eterna. Cuando nosotros atravesamos la muerte física, habiendo vivido nuestras vidas separados de Dios, lo que nos espera es la muerte eterna, vivir eternamente separados de Dios. Ahora, hablemos brevemente, finalmente, de los dos tópicos que nos convocaban en esta noche, son el cielo y el infierno. Finalmente, y como todos se imaginan, el infierno es el lugar de los injustos. Mateo capítulo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús está hablando acá en el contexto de lo que podríamos llamar el juicio final, por decirle de alguna manera, y separa, dice, a las ovejas de a los cabritos. Las ovejas son representadas por los justos, los que fueron salvados, los que aceptaron el sacrificio de Jesús en la cruz para ser perdonados de su pecado, y los cabritos, los que son posicionados a su izquierda, aquellos que le rechazaron en esta vida, y a estos les dice, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿El infierno es un lugar preparado para el hombre? No, el infierno es un lugar preparado para el diablo y para aquellos que le siguieron. Pero hay muchas personas que rechazan a Dios y en lugar de elegir seguir a Dios, eligen seguir al diablo. Entonces lo lógico es que luego de esta vida
continúen siguiéndole en el lugar en el cual Él va a habitar eternamente, que es el infierno. Ahora bien, la Biblia no da indicio alguno de que el estado eterno de los impíos sea un estado de aniquilación. Hay una doctrina que se llama aniquilacionismo y se ha desarrollado para intentar suavizar el castigo de los malvados. ¿Qué dice esta doctrina que muchos, incluso evangélicos, han abrazado? Que luego del juicio final y del estado intermedio, las personas condenadas serán aniquiladas. Su alma entrará nuevamente en un estado de inconsciencia y no experimentarán tormento, sufrimiento ni castigo. Bueno, la Biblia no enseña eso. Claramente cada vez que vemos la existencia en el infierno, es una existencia consciente. Y finalmente el cielo, el lugar para los justos. No porque sean justos por sus propias obras, sino porque por la sangre de Cristo en la cruz les es imputada justicia y Dios nos ve como si nunca hubiéramos hecho nada malo. La Biblia enseña constantemente que el cielo es la morada de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre celestial. Jesús constantemente se refiere al cielo como el lugar en el cual Dios habita. Cuando Él asciende, va a encontrarse con el Padre y va al cielo, etcétera, etcétera, etcétera. El cielo es el lugar en el cual Dios habita y como se habla de que los justos estarán en presencia de Dios, el cielo es el lugar en el cual los justos habitarán eternamente. Pablo deja constancia de esto en Colosenses capítulo 1 versículo 5 cuando dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Noten que para Pablo la palabra verdadera del Evangelio consta de la esperanza que nos aguarda en el cielo. La palabra verdadera del Evangelio consta fundamentalmente de la esperanza que nos está guardada en los cielos. Y finalmente, ¿cuál será la actividad de los creyentes en el cielo? Hoy Nahuel nos decía algo de esto y creo que principalmente, además de contemplar al Señor, son tres. En primer lugar, reposo. ¿Hay alguien cansado acá? ¿Hay alguien que esté sufriendo? Bueno, la esperanza esencial al mensaje del Evangelio es que en el cielo vamos a tener reposo. Alabanza. Vamos a alabar al Señor, pueden leer Apocalipsis, casi que agarren el capítulo que agarren, por el principio, por el final, van a ver cómo en el cielo los fieles y los santos alaban a Dios estando frente a Él. Y finalmente, y curiosamente, el servicio. En el cielo vamos a servir a Dios, pero eso lo abarcaremos posiblemente en otra reunión y leeremos los pasajes pertinentes, no en este momento. Para terminar, algunas implicancias respecto a la doctrina del cielo y el infierno, del estado eterno. En primer lugar, tenemos que estar preparados a afrontar la realidad de la muerte. Como decíamos antes, las decisiones que tomemos en esta vida van a tener consecuencias eternas. Las decisiones que tomemos en esta vida van a tener consecuencias eternas y la decisión más importante que podemos tomar cada uno de nosotros es la decisión por Jesús. Es la decisión de seguir a Jesús. La decisión de aceptar que por medio de su sacrificio podemos ser salvados para así por gracia y no por obras, como leíamos el domingo pasado, entonces tener la esperanza del cielo en nuestra condición eterna. En segundo lugar, el infierno no es un castigo impuesto por un Dios vengativo. El infierno es la consecuencia natural de haber vivido separados de Dios. Si nosotros elegimos durante esta vida vivir separados de Dios, ¿por qué querríamos eternamente estar con Él? Es la consecuencia lógica. Vivimos separados de Dios en esta vida, nos espera vivir eternamente separados de Dios luego de esta vida. Y finalmente, las condiciones de esta vida son transitorias, son relativamente insignificantes cuando pensamos en la magnitud de la eternidad. Mi querido hermano, que podamos tener esperanza frente a esta realidad. Los problemas que tenemos hoy en día no se comparan a la gloria en la cual vamos a estar en el cielo. Las dificultades que nos afrontan cada día, aquellas problemáticas que parecieran no tener salida, no tienen punto de comparación
con la eternidad. Solo un poco de tiempo más y vamos a disfrutar de este estado eterno con nuestro Señor. Que así sea.